decir es gracias a los organizadores del encuentro por darme la oportunidad de hacer esta presentación. Cuando Carmen Giussani me llamó para invitarme a hacer la presentación de José Luis Restán, me dijo algo que no voy a cumplir. Me dijo, haz una presentación, pero no corta. Y no es verdad, o sea, voy a hacer una presentación, Carmen, corta. Recuerdo que la última vez que me senté en la mesa con José Luis Restán para presentar su tercer volumen del Diario de un Pontificado, una persona que está presente en esta sala, después de que yo dijera que José Luis Restán era uno de los periodistas dedicados a la información religiosa más importantes de España, en el turno de las preguntas levantó la mano y dijo públicamente, Paco, te has equivocado, es incorrecto lo que has dicho. Entonces yo me quedé asombrado de que he dicho, dice, José Luis Restán no es uno de los periodistas dedicados a la información religiosa más importante de España, es el periodista más importante dedicado a la información religiosa de España. Y como esta persona que me dijo eso está presente en la sala y lo acabo de recordar con él, pues no miento. Bien, yo no voy a hacer una presentación biográfica al uso, para eso tienen ustedes Wikipedia. Por lo tanto, no voy a decir que nació en el año 58, que tiene 3 hijos, 3 nietos, que es ingeniero, que comenzó la aventura de 30 giorni en España, que, como decía don Bernardo Herráez en una presentación de la cadena COPE, un año de esos que don Bernardo presentaba la cadena COPE en público en un espectáculo, ¿no? Cuando los tiempos de gloria, decía don Bernardo, ¿qué sería de la historia de España sin la cadena COPE? Y yo muchas veces me he preguntado, ¿qué sería de la cadena COPE sin José Luis Restán? Que ha pasado por todas las etapas de la cadena COPE. Bueno, y ahora ya voy a decir lo último y lo más importante a mi modo de ver, ¿no? Yo he tenido la suerte durante ya 20 años que llevo en Madrid de hablar prácticamente todas las semanas varias veces con José Luis Restán. De José Luis Restán siempre uno saca algo bueno en la conversación. O sea, de José Luis Restán lo que yo valoro fundamentalmente es su juicio, su capacidad de juicio acertado sobre la realidad política, sobre la realidad social y, sobre todo, sobre la realidad eclesial, en momentos ciertamente de complejidad. Por eso, este tema que presiento desde el punto de vista del estudioso de don Giussani, que no es nada fácil, incluso de la situación actual, que entiendo no es nada fácil, José Luis Restán es la persona adecuada. ¿De dónde nace ese juicio acertado de José Luis Restán, lo que clásicamente se denominaría criterio sobre la realidad? Me he acordado, para responder a esta pregunta que me he hecho, de un libro que José Luis Restán lee compulsivamente y que yo he aprendido a hacer esto de él. José Luis Restán lee compulsivamente Meditación sobre la Iglesia de Henri de Libac. Si este es el criterio, podemos estar seguros de que la palabra de José Luis Restán es un testimonio que interpela a nuestra conciencia, la conciencia de que tenemos la suerte de conversar con él y también de todos ustedes esta mañana. Muchas gracias. Aplaudo al amigo y al presentador, no las cosas que ha dicho, pero bueno, eso ya cada uno... No voy a perder tiempo en discutirlas, porque no estamos aquí para eso. Bueno, buenos días a todos. En la radio ya diríamos buenas tardes, pero bueno, porque ya son más de las 12. Lo primero, quiero dar las gracias, aunque hasta ahora solo le he abroncado por eso, pero esta vez le voy a dar las gracias a José Miguel Oriol, que tuvo la magnífica idea de invitarme a este empeño, que ha sido un cierto desafío, la verdad, intelectual y afectivo, para mí como persona y también como profesional de la comunicación y como hombre que se dedica pues, a analizar y a contar lo que los papas
que el Señor en su misericordia nos ha dado en el tiempo, por ejemplo, de mi vida adulta, ¿no? Que ha sido una época de oro, auténticamente, en cuanto a los papas que hemos tenido. Pero bueno, el tema ciertamente no era sencillo. Yo me resistí, pero bueno, en fin, le dije que sí y ahora agradezco. También quiero agradecer muy especialmente la presencia aquí de quien ha sido nuestro arzobispo durante mucho tiempo y al que tengo un especial afecto por muchas cosas, al cardenal don Antonio Rouco. Muchas gracias, don Antonio. Y a don Máximo Camisasca, por supuesto, con el que ya he tenido oportunidad de conversar el día de su ponencia, al que sigo desde hace muchos años y que, bueno, puedo decir que en el sentido de que pertenecemos a esta historia somos amigos en lo radical y en lo profundo. No es que nos hayamos tratado mucho, pero... Así que gracias, don Máximo, también por estar aquí. Bueno, no intento hacer metáforas fáciles ni abusivas si digo que me corresponde el desafío de completar el recorrido de estas jornadas con una mirada a la relación entre el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, porque habrá muchos momentos en que hablaré de él como Bergoglio y en otros momentos hablaré como Francisco, y don Giussani. Y digo desafío no porque sea una palabra un poco tópica, sino primero porque esta intervención sigue a otras ponencias que se han escuchado en esta sala sobre la relación de don Giussani con los papas Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, que me consta que han sido extraordinarias. Una la he escuchado, las otras me lo han contado. Segundo, porque hay un hecho diferencial entre las otras ponencias y la mía. Bueno, hay varios hechos diferenciales del nivel de los ponentes y tal, que yo soy un periodista, otros son otras cosas. Pero, a diferencia de lo que sucedió en los otros casos que han sido aquí abordados, don Giussani no conoció ni trató personalmente a Jorge Bergoglio, ni coincidió en vida con el pontificado de Francisco. No se vieron las caras, no se hablaron, y lo único que me consta que existe, así de dirección del uno al otro, es que don Giussani escribió unas breves letras de agradecimiento al arzobispo Bergoglio, al arzobispo de Buenos Aires, por la presentación de uno de sus libros. Esto es todo. Yo no sé si Bergoglio le respondió. Esta respuesta, si la ha habido, yo no la conozco. Pero el texto de don Giussani, que es un texto de agradecimiento, que me imagino que haría muchos de ese tipo cuando algún obispo tenía la paternidad de acoger en su diócesis y de presentar pues, algún aspecto de la vida del movimiento que él había fundado. Por tanto, para describir la relación entre ambos, cuidado, relación que sí existió y existe, otra cosa es qué grado, qué dimensión, qué intensidad y qué forma, eso es lo que intentaremos verlo ahora, pues ¿de qué disponemos? Primero, de algunas afirmaciones que el propio Jorge Bergoglio ha realizado públicamente en varias ocasiones y que están documentadas, y también como Papa, también ya como Papa las ha realizado. Eso por un lado, será un punto objetivo al que yo me voy a vincular. También voy a intentar rastrear lo que yo denominaría algunas sintonías de fondo. Aclaro, no se trata de hacer un elenco de coincidencias más o menos claras, porque sería muy extraño que entre el fundador de un movimiento reconocido por la Iglesia y un papa, además de la misma época, no hubiese coincidencias a la hora de formular contenidos esenciales de la fe o de la vida de la Iglesia. La verdad es que eso sí que sería noticia, ¿no? Lo que voy a intentar más bien es identificar algunos puntos en los que yo percibo una convergencia de acento, de sensibilidad y de enfoque educativo y misionero, partiendo de lo que ambos han dicho y vivido. Por supuesto, alguno me podrá decir de antemano, te fijas en las convergencias y en las sintonías y no en las divergencias y en las desintonías. Pues sí, ya lo digo de antemano, pues sí, es verdad. Creo que es lo que correspondía en este ámbito, pero también existen las divergencias y las no sintonías. Eso está claro. Sabemos bien que Bergoglio y Giussani crecieron y se formaron en contextos culturales, geográficos y eclesiales muy diferentes. Y además, que como temperamento humano son hombres muy diferentes. Ahora, también es verdad que ambos han sido marcados por la influencia de, al menos yo identifico, 3 grandes teólogos a los que yo también me siento especialmente vinculado, como son Guardini,
de Libac y von Balthasar. Y eso, de alguna manera, se refleja. Y no estoy diciendo impresiones que yo tengo, sino cosas que ambos han dicho y han reconocido. Luego, el modo en que cada uno de estos ha impactado en su figura y cómo han leído ellos, pues también es diferente, esto es evidente. Entonces, un primer encuentro de Jorge Bergoglio con la obra de Giussani. El arzobispo de Buenos Aires conoció la realidad de Comunión y Liberación, pues como tantos obispos en el mundo, a través de la comunidad del movimiento que vivía en el lugar donde ellos estaban, en este caso en Argentina. Una comunidad pequeña, pero significativa en aquel entonces. Era, por lo que yo sé y por lo que me han contado, un interesado lector de la revista mensual 30 Giorni. Comprenderéis que para mí esto tiene su interés, porque yo tuve el honor de ser el primer director de la edición española de 30 Giorni. Y, en función de eso, también mantuvo una intensa relación con una persona que ha sido significativa en esta relación del conocimiento que ha tenido Bergoglio del carisma de Comunión y Liberación y la persona de don Giussani, que es el sacerdote Giacomo Tantardini, un sacerdote de fuerte personalidad, crecido a la vera de don Giussani y, por decirlo claramente también, hombre controvertido, difícil y polémico. Como dice el periodista Lucio Brunelli, el feeling entre don Giacomo y el padre Bergoglio fue inmediato. Y parece evidente que a través de este sacerdote el futuro Papa Francisco se acercó y se interesó en la figura de don Giussani, pues por supuesto a través de la clave de do o de fa que esta persona tenía, como todos tenemos nuestra clave, lógicamente. Hay gente que ha conocido a don Giussani a través de la relación conmigo, por ejemplo Paco, y lógicamente yo le he contaminado. Le he contaminado con mi clave de sol, por decir otra nota. Para entender la relación entre Bergoglio y Giussani disponemos en primer lugar de lo que el arzobispo de Buenos Aires reveló en varias intervenciones públicas. Como os decía, Bergoglio presentó 4 obras de don Giussani públicamente, en una sala, me imagino, pues parecida a la que estamos ahora. En el 1999, El sentido religioso. En 2001, El atractivo de Jesucristo. En 2005, ¿Por qué la Iglesia? Y en 2008, ¿Se puede vivir así? Textos que la gente del movimiento que está aquí conoce de sobra y los que no, pues son textos significativos de don Giussani. Es un arco de temporal notable, es decir, largo, en el que un arzobispo poco dado a prodigarse en eventos de este tipo, porque todo el mundo sabe, ahora Francisco habla con todos los periodistas, pero cuando era arzobispo de Buenos Aires, por lo que yo sé, era bastante esquivo con la prensa y no le gustaba nada prodigarse en público. Sin embargo, hay que ver, dedicó 4 momentos públicos a presentar obras de don Giussani, lo que manifiesta una disposición a presentar los textos de este autor al que no conocía y no conoció personalmente. Aquí podemos ver una manifestación de paternidad hacia una realidad que estaba presente en su diócesis, pero tampoco creo que resulte abusivo afirmar que revela un interés y una implicación personal en la obra de Giussani. Podría haber eludido fácilmente alguna de estas presentaciones, haber dicho, bueno, ya he presentado 2, no me deis más la brasa, ¿no? No me expongáis más. Pues podría ser, de hecho yo conozco obispos que hacen estas cosas, ¿no? Y además lo entiendo, es normal. El cálculo siempre existe, ¿no? Sin embargo, él lo hizo y aclara explícitamente 2 razones. Dice, la primera, más personal, es el bien que este hombre me hizo a mí en la última década, a mi vida como sacerdote, a través de la lectura de sus libros y sus artículos. Es una confesión que se la podía haber ahorrado. La segunda razón, pero no lo hizo, es porque estoy convencido de que su pensamiento es profundamente humano y llega a lo más íntimo del anhelo del hombre. Me atrevería a decir que se trata de la fenomenología más honda y a la vez más comprensible de la nostalgia. Podríamos ver aquí el trasfondo de la palabra deseo, que luego abordaré, de la nostalgia como hecho trascendental en la vida. Y él se refería, por tanto, a la visión antropológica cuyo núcleo se encuentra en el sentido religioso. Y ahora abordo este punto, donde sí percibo, reconozco, identifico el interés que Bergoglio tuvo en esta perspectiva tan clave en la obra de don Giussani. En 2001, el arzobispo de Buenos Aires confiesa que desde hace muchos años los escritos de Monseñor Giussani inspiran mi reflexión. Y al referirse al sentido religioso, que es la obra más original de don Giussani, podríamos decir, o más frontal,
afirmaba que para un hombre que haya olvidado o censurado sus preguntas fundamentales y el anhelo de su corazón, el hecho de hablarle de Dios resulta un discurso abstracto, esotérico o una devoción sin ninguna incidencia sobre la vida. No podemos ir con un discurso sobre Dios mientras no retiremos las cenizas que están tapando el rescoldo de esas preguntas. El primer paso es avivar el sentido de esas preguntas, que están escondidas, enterradas, enfermas quizás, pero están. Este reclamo a vivir intensamente las preguntas es plenamente coincidente con una orientación educativa de don Giussani, que siempre recordaba, todos lo recordamos, la frase del teólogo Reinhold Niebuhr: no hay mayor absurdo que responder a una pregunta que nunca se ha formulado. Al comentar la forma ciertamente original en la que don Giussani plantea su comprensión del sentido religioso, Bergoglio subraya el asombro, la capacidad de admirarse. Solo el asombro conoce. Y aquí quiso citar en aquella ocasión una frase de Juan Pablo I, que era muy querida para don Giussani, en la que afirma que el drama del cristianismo contemporáneo reside en el hecho de ofrecer tan solo categorías y normas en lugar del asombro por un acontecimiento. A muchos os resonará esta frase. El asombro es previo a toda categoría, subrayó Bergoglio en esta ocasión, y concluía que si el estupor me abre a una pregunta, la única respuesta es el encuentro. Solo en el encuentro se sacia la sed. El encuentro como modalidad en que acontece la fe es, no me lo negaréis, otro punto de contacto sustancial, por tanto, que podemos descubrir, por cierto, de manera habitual en la predicación de Francisco. Naturalmente, anticipo que probablemente la declinación y la profundización de la palabra encuentro tendría acentos diferentes entre los dos, esto no me cabe ninguna duda, pero bueno, el punto de reconocimiento está. No es casual que la frase de Benedicto XVI más citada por Francisco sea la que el Papa Ratzinger coloca en el frontispicio de su encíclica Deus Caritas Est, cuya impronta giussaniana, me permito decir, es innegable. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Con mi formación de ingeniería me hace un poco estadístico y puedo decir que creo que es la frase de un documento de Ratzinger que más veces ha citado Francisco a lo largo de su pontificado. Y esta frase, con perdón, Ratzinger la ha tomado de Giussani y creo que no me dejarán por mentiroso ninguno de los dos. Uno está en el cielo y el otro no anda lejos. La prioridad de la gracia, vamos a otro punto que me parece interesante ver un poco la conexión o desconexión, habrá que verlo. La cuestión de la prioridad de la gracia y el planteamiento de la moral cristiana. En la presentación de otro libro, El atractivo de Jesucristo, abril de 2001, Bergoglio retoma cálidamente la dinámica del encuentro 1000 veces expuesta por don Giussani, encuentro que provoca estupor y adhesión. El entonces arzobispo quiso recrear el diálogo de Jesús con Pedro, tantísimas veces hecho por don Giussani, a orillas del lago, y lo utiliza para explicar una de esos palabras, habría que decir, que más nos han llamado la atención aquí al inicio de su pontificado. Ahora ya se cita pues, como hola y adiós, que es primerear. Yo cuando escuché esto de primerear me quedé atónito, pero bueno, ahora ya es de uso cotidiano. Decía Bergoglio: se trata de empezar a decirle tú a Cristo, a decírselo frecuentemente, y es imposible sin empezar a desearlo. Y solamente lo podemos desear cuando nos acaricia con su misericordia, cuando Él nos lo hace desear. Es imposible desearlo sin pedirlo. Y si uno comienza a pedirlo, comienza entonces a cambiar. Pero lo pide porque muy dentro de él se siente atraído, llamado, mirado, esperado. Y entonces recuerda la experiencia de San Agustín. Alguien que me buscó primero me está esperando primero. Y esa cualidad que tiene Dios, yo me voy a permitir decirla con una palabra porteña. Jesucristo siempre nos primerea. Aquí tenéis la explicación del primerear, que curiosamente se encuentra en una intervención de presentación de un libro de don Giussani. Esto no es... Vamos, que tampoco hace falta ser 007 para descubrir esto. Pero es un dato interesante, curioso, ¿no? Que esto del primereo, que a todo el mundo le ha dejado tal, donde explica, yo no he visto otro sitio donde lo explique, Francisco, es en una presentación del libro El atractivo de Jesucristo.
De esta prioridad de la gracia, Bergoglio deriva todo un planteamiento de la moral cristiana que yo creo que converge con el de Don Giussani, para el cual el mundo fue conquistado para el cristianismo, en última instancia, por esta palabra que lo resume todo: misericordia. Es frente al abrazo de la misericordia donde surgen las ganas de cambiar y las ganas de corresponder. De aquí, subraya Bergoglio, pero lo podría decir igual Giussani, brota una nueva moralidad. El problema ético nace del encuentro. Muchos años después, y aquí estamos unos cuantos que estábamos allí, durante su encuentro con Comunión y Liberación en la Plaza de San Pedro, que dio para mucha conversación, el 7 de marzo de 2015, Papa Francisco afirmaba, lo recordaréis: la moral cristiana no es el esfuerzo titánico, voluntarista de quien decide ser coherente y lo logra, una especie de desafío solitario ante el mundo. La moral cristiana es la respuesta conmovida ante una misericordia sorprendente, imprevisible, incluso injusta, entre comillas, según los criterios humanos, de uno que me conoce, que conoce mis traiciones y que me quiere lo mismo, me estima, me abraza, me llama de nuevo, espera en mí, espera de mí. La moral cristiana no es no caer jamás, sino levantarse siempre, gracias a su mano que nos toma. Mucho tiempo antes, él había explicado que esta concepción cristianamente auténtica de la moral que presenta Giussani nada tiene que ver con los quietismos espiritualoides, es que habla así, de los que están llenas las góndolas de los supermercados religiosos hoy en día, ni tampoco con el pelagianismo tan de moda en sus diversas y sofisticadas manifestaciones. Es decir, que aquí vemos el lenguaje clásico de Bergoglio, reconociendo a un Giussani que no lo habría dicho de esta manera de ningún modo, pero con un punto de fondo claramente identificado. Estos dos riesgos ya avanzados en sus diversas, en aquel comentario al libro de Don Giussani, después van a ser intensamente destacados por Francisco en su magisterio pontificio hasta hoy mismo. Luego hablaremos de gnosis y pelagianismo, dos temas que son como un ritornello, porque, a ver, Bergoglio es muy, en ese sentido, machacante, martilleante. Y estos dos puntos es que lo repite y yo recuerdo una época en que en el movimiento este era un subrayado muy potente, la cuestión de la gnosis y del pelagianismo. De la primacía del encuentro como forma del acontecimiento cristiano, bueno, pues se derivan también importantes consecuencias educativas y misioneras, que nos permiten también rastrear alguna sintonía significativa entre el magisterio de Francisco y la sensibilidad de Don Giussani. En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que para mí es realmente la carta de navegación del pontificado, o sea, realmente es como el cuerpo orgánico más estructurado de lo que es la visión del Papa Francisco, afirma que la misión no debe obsesionarse por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia, sino que debe concentrarse en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y además lo más necesario. Esto nos pone en guardia sobre el peligro de que el mensaje que anunciamos se identifique con aspectos secundarios, que no dejan de ser importantes, pero que por sí solos no manifiestan el corazón del mensaje de Jesucristo. Y subraya que el núcleo fundamental del anuncio es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. Y una vez más reitera que solo desde ese corazón de la propuesta cristiana, pues naturalmente surgen después las numerosas consecuencias morales en todos los ámbitos de la vida afectiva, social, internacional, etcétera, etcétera. Para los que hemos nacido de Don Giussani y nos hemos alimentado de sus gestos y palabras, yo creo que es bastante evidente una concordancia aquí. En la jornada de inicio del curso 2021-2022 de Comunión y Liberación pudimos escuchar, en vídeo lógicamente, la voz potente y ronca de Don Giussani en unos ejercicios que dirigió a los universitarios en 1976. Ha llovido. Amigos míos, el primer problema de nuestro movimiento, el primer problema no es organizar la comunidad, sino proseguir el anuncio. No hay amistad entre tú y yo si no te recuerda esto, antes y más que cualquier otra cosa. Por tanto, lo que vale es hacer todo en función de esta presencia inexorable, histórica, de esta eternidad que se ha hecho historia. No os estoy arrancando de vuestros afectos, de vuestros intereses, de vuestros placeres humanos. Os estoy reconduciendo
Trato de reconduciros a la raíz de todo en la que afectos, intereses y placeres florecen en una gloria impensable y se vuelven permanentes, se vuelven verdaderos. A ver, yo aquí percibo por un lado la concordancia y también la diferencia. Está claro que en esta parte final, que es la genialidad única de don Giussani, porque se le ha dado el espíritu, leñe, no hay otra razón, yo no percibo el modo de hablar habitual de Francisco, pero el punto de que el anuncio cristiano no debe ser la afirmación de doctrinas aisladas, desengarzadas del acontecimiento radical de Cristo, como enfoque central, sí que lo veo como una concordancia clara. Es la conciencia de Cristo presente, el atractivo de Jesucristo, título del libro, el que permite colocar cada interés humano, podríamos decir también, cada preocupación doctrinal, moral, en su justo lugar para que pueda ser gustado, entendido y valorado en su verdad, como también señalaba el Papa en Evangelii Gaudium. Dejamos este tema y paso a otra cuestión. ¿Por qué la Iglesia? Otro de los textos que presenta Bergoglio y que nos habla también de la mirada sobre la realidad eclesial que tenían ambos personajes, que tenían y tienen en este caso. Es importante rastrear esta concepción de planteamiento de la Iglesia en el mundo. La propia experiencia de amistad eclesial, compañía, diríamos entre nosotros, la forma más adecuada para la misión, es la forma más adecuada para la misión en este contexto histórico. La relación entre los carismas y la institución son temas que podemos aquí rastrear, cómo los abordan ambos. Recordemos que el arzobispo Bergoglio presentó en 2005 este volumen, ¿Por qué la Iglesia? Y en los primeros pasos de su intervención ya encontramos un enfoque cordial y coincidente con el de don Giussani. Dice: nos cuesta admitir que algo tiene que existir, que pueda existir algún... No cuesta admitir que pueda existir algún Dios lejano en las nubes del cielo, que no interviene demasiado en nuestras vicisitudes y en nuestra historia. Tampoco cuesta creer que Cristo fue un gran hombre, un gran filántropo, un ejemplo de caridad, de sensibilidad social, bueno, y a lo mejor algo más. Por otra parte, la lejanía de 2000 años preserva del riesgo de que él pueda incidir en la vida, que no se meta mucho. Lo que provoca o molesta es la presencia de la Iglesia hoy, que pretende meterse, entre comillas, en la vida, proponer una vida distinta, una mirada diversa sobre los problemas personales, familiares y hasta sociales y políticos. En este nivel se coloca la provocación de este libro. Por tanto, en este nivel se coloca la mirada que Giussani tenía sobre la Iglesia. E inmediatamente aborda la cuestión en tonos decididamente giussanianos. Hombre, ya sé que estaba presentando el libro de don Giussani. Si estuviera presentando un libro de San José María Escrivá, pues a lo mejor también usaba tonos opusinos. Pues normal, cualquier obispo lo hace. Pero yo intento ir más allá y sacar consecuencias de manera racional. Dice: quien se enfrenta con el hecho de Cristo un día después de su desaparición del horizonte terreno, o un mes después, o 100 o 2000 años después, ¿cómo puede encontrar a Jesús? La pregunta clave, también educativamente hablando. ¿Cómo puede vivir una experiencia parecida a la de los discípulos sin reducirlo a un sentimiento, a una palabra, a un libro, a un recuerdo del pasado? La Iglesia responde a esta pregunta al proponerse como una realidad que es humana y divina al mismo tiempo, un fenómeno humano portador de lo divino. Son palabras del libro de don Giussani que hace suyas y las traduce Bergoglio. Así se replantea con todo su escándalo el problema que Cristo suscitó. Los condicionantes humanos son elementos para la encarnación de lo divino, vaya si lo sabemos, que quiere hacerse presente a través de lo humano. Y justamente esta humanidad de la Iglesia es la que nos permite, ahora como hace 2000 años, vivir un encuentro concreto con el Dios hecho carne, una verificación de la pretensión de Cristo de estar presente entre nosotros. Otro punto, el valor y el significado de la palabra testimonio. La categoría de testimonio es esencial en la propuesta de don Giussani. En uno de sus primeros libros publicados en España, Moralidad, Memoria y Deseo, se encuentra una fórmula que casi algunos hemos aprendido de memoria y que casi 40 años después la seguimos repitiendo. Dar testimonio de la fe es el quehacer de nuestra vida, porque el cristiano tiene una tarea específica en la vida que no consiste en el ejercicio de una profesión determinada. Hay que dar testimonio de la fe desde la entraña del propio estado de vida.
Bueno, pues en mayo de 2020 afirmaba Bergoglio, que la necesidad mayor de la Iglesia hoy es la de un testimonio que haga presente a Cristo en la vida normal. Y esto coincide con testimoniar que Cristo realiza la humanidad del hombre más que cualquier otro al que se siga. Cumple lo humano, libera la vida del hombre, la libera dentro de las condiciones de todos. Un buen resumen de la centralidad del testimonio en la propuesta de Giussani lo encontramos en esta afirmación que sorprende por su fuerza. Se comunica la experiencia cristiana por testimonio, solo por testimonio. El testimonio en sustancia es la pasión con la que se inyecta en el otro nuestro amor a Cristo. No se puede comunicar más que lo que se experimenta. Aquí está el rastro de la palabra experiencia y de todos sus riesgos y desafíos que vimos en la relación de don Giussani con Pablo VI, como don Máximo Camisasca explicó de manera preciosa en la primera ponencia. Para Giussani el testimonio evidente no se podía reducir a discurso, lo tenemos claro, tampoco a un ejemplo moral. Es la comunicación apasionada de la propia experiencia que, para ser tal, siempre implica un juicio que arrastra consigo el afecto. Por tanto, el testimonio, porque hay que preservarnos de una mirada reductiva de la palabra, pone en juego la totalidad de la persona y se ofrece la libertad de los demás, asumiendo el riesgo que conlleva. Bueno, pues vamos a ver cómo enfoca Francisco esta cuestión, que también en su magisterio es nuclear, con sus acentos propios. En un discurso al movimiento de Schoenstatt, en 2014, se preguntaba Francisco, y claro, yo comprendo que seguirlo es difícil, pero si tenéis el eco de las palabras que habéis escuchado antes, a ver qué resonancia encontráis. ¿Qué podemos hacer? Sí, podemos hacer buenos discursos, declaraciones de principios, y a veces hay que hacerlo. Pero la pastoral de ayuda tiene que ser cuerpo a cuerpo, o sea, acompañar. La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. ¿Y quién da la atracción? El testimonio. Consejo primero, testimonio. O sea, vivir de tal manera que otros tengan ganas de vivir, como nosotros. Testimonio. No hay otro, no hay otro. Nosotros no somos salvadores de nadie, somos transmisores de alguien que nos salvó a todos. Y eso solamente lo podemos transmitir si asumimos en nuestra vida, en nuestra carne, en nuestra historia, la vida de ese alguien que se llama Jesús. Y como es así de machacante, terminaba. O sea, testimonio, testimonio. Creo sinceramente que no fuerzo el argumento si digo que este cuerpo a cuerpo al que se refiere Francisco, esta relación entre testimonio y atractivo, el atractivo como rasgo del cristianismo y forma de su comunicación, es una dimensión muy agustiniana que creo que también conecta a Giussani con Bergoglio, y el hecho de que se transmite a través de nuestra carne, de nuestra historia, la vida de Jesús, son notas características de la educación de Giussani y del estilo de presencia de CL en todos los campos. Un estilo de presencia que, por otra parte, nunca ha sido especialmente pacífico ni inmediatamente comprendido por todos. Otra nota, una iglesia en salida. No os sorprenderá, ¿eh? Lo de la iglesia en salida, esto es más que el primereo todavía. Ya no hay discurso eclesial que valga, que pueda salir, que pueda ser convalidado si no tiene la palabra iglesia en salida. Pero es así, vamos a decirlo. Nadie nos está oyendo, ¿no, Paco? Bueno, esta sintonía de fondo en torno al significado y lugar del testimonio en la vida de la Iglesia nos abre a este punto, que es uno de los hilos conductores más potentes del pontificado. Luego se podrá hacer con él cualquier cosa, cuidado. Con la palabra Iglesia en salida se puede hacer de todo, maravillas y lo que no son maravillas. Pero eso ya es otra cosa. La invitación a una iglesia en salida siempre dispuesta a superar su propio recinto de seguridades adquiridas. Es una perspectiva que conecta de forma muy natural con el estilo misionero y hasta diría con la historia concreta de CL, desde los inicios. La propuesta clara de vivir y proponer la fe en los ambientes cotidianos, la escuela, la universidad, los centros de trabajo, los ámbitos sociales, sin esperar incluso, ¿cuántas veces lo habremos dicho a los más jóvenes, a nuestros hijos? Sin esperar a tenerlo todo claro, a alcanzar una cierta madurez. No, es que lanzábamos a la gente que había empezado a conocer y todavía no se sabía el credo de los apóstoles. Y la lanzábamos a repartir panfletos en la puerta del metro, ¿o no? Pues yo estaba allí. El intento apasionado, diría que a veces ingenuo y por tanto también arriesgado, de abrir el diálogo, que no siempre ha sido plácido, con personas de otras matrices culturales, la disposición a hacernos presentes en ámbitos civiles, digamos, no protegidos.
La aceptación sencilla y sin condiciones previas de personas que provenían de mundos ajenos a la Iglesia en las comunidades del movimiento, a veces no sin dificultad. O la prontitud con que Giussani impulsó la marcha de algunos de sus primeros hijos a lugares como Brasil o Uganda, en tiempos en que la realidad de CL distaba de haberse consolidado. Estas son algunas pistas para reconocer una sintonía con esta idea de iglesia en salida, que es un modo de hablar que Giussani no utilizó jamás. Lo dejó claro. Francisco afirma en Evangelii Gaudium que si algo debería inquietarnos es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Cristo, sin una comunidad de fe que los incluya, sin un horizonte de sentido y de vida. Pues en un testimonio sobre su joven compañero de los tiempos del seminario, Luigi Giussani, el cardenal Giacomo Biffi afirma: para Giussani la pasión misionera era una necesidad, no un sentimiento del carácter expansivo característico de los jóvenes, era algo sustancial. Él quería ser misionero. Bueno, es algo que podemos rastrear como, en cuanto a estilo, este salir del propio recinto de seguridad como forma habitual de la presencia, incluso del plasmar educativamente la personalidad de aquellos que le seguían. Yo percibo ahí también una concordancia. Recuerdo lo vivo que era esto para don Giussani, como aquella vez en la que, viendo a la gente apretujada en un autobús, colgada de esto para que en los frenazos no te fueses te estampases contra el cristal, él diría: daría la vida por cada uno. O aquella vez en la que, paseando por una calle oscura, todavía con sotana por la época, imaginad, abordó a una pareja que se besaba en la oscuridad para decirles: ¿qué tiene que ver lo que estáis haciendo con las estrellas? Es un modo de Giussani, de esta pasión, ¿no? De esta pasión misionera. Otro punto que intento abordar: la concepción de los carismas en la vida de la Iglesia. Nos vamos acercando a zona peligrosa. Ya que se trata en esta ponencia de esa relación, aunque sea ideal, entre el fundador de un movimiento y un hombre que ha sido elegido papa y que como tal tiene que gobernar la Iglesia y ejercer su paternidad, discernimiento, corrección, estímulo, convocatoria, también respecto de los movimientos, y de CL en particular, es importante contrastar la concepción que don Giussani tenía de los carismas con el magisterio de Francisco en torno a esta cuestión. Digo contrastar, vamos a contrastar. Y como siempre, veremos sintonías y divergencias. Don Giussani explica que el don del Espíritu Santo establece para cada uno una morada concreta dentro de la Iglesia, una compañía humana que hace más persuasivo el camino hacia la plenitud en Dios. Es un enfoque de los carismas absolutamente, yo creo, original y único. El carisma es una modalidad de tiempo y de espacio, decía, de carácter y temperamento, una modalidad psicológica, afectiva e intelectual, con la que el Señor acontece para algunos, suscitando entre ellos un vínculo de fraternidad más fuerte, más específico. Para Giussani la cuestión del carisma es decisiva, porque es el factor que facilita, atención, existencialmente pertenecer a Cristo, poniéndonos además en movimiento. 3 anotaciones importantes tomadas del libro Crear huellas en la historia del mundo. Un carisma hace que la Iglesia resulte viva y está en función de la totalidad de la Iglesia. El carisma introduce a la totalidad del dogma, porque viviendo conforme a su acento educativamente persuasivo y existencialmente fascinante, se facilita la comprensión y adhesión al contenido total del acontecimiento cristiano. La relación entre carisma e institución. Punto caldo, diríamos en italiano, porque claro, estamos hablando de la relación entre un fundador y un papa. Don Giussani entendía que el primer carisma es la propia institución, en tanto que es instrumento del Espíritu de Cristo que actúa y se comunica por medio del magisterio y de los sacramentos. Estos carismas sustanciales se perciben en toda su dimensión mediante el carácter existencial de los carismas particulares. Para él no había contradicción. Así, cada carisma particular regenera, refresca, moviliza, renueva a la Iglesia en todas sus partes, introduciendo existencialmente a quienes los siguen en el seguimiento de los sacramentos y en la obediencia al magisterio. Hasta aquí la percepción que tenía don Giussani y la explicación de carisma e Iglesia, carisma también e institución. Veamos ahora el discurso del Papa Francisco a los movimientos, noviembre 2014.
Es la primera ocasión en que Francisco se encontró con todos los movimientos, un acto parecido al que tuvo don Giussani en el 98, en la Plaza de San Pedro, y allí subrayó que la novedad de vuestras experiencias no consiste en los métodos y en las formas, por importantes que sean, sino en la disposición a responder con renovado entusiasmo a la llamada del Señor. Es esta valentía evangélica lo que permitió el nacimiento de vuestros movimientos y nuevas comunidades. Y entonces advierte sobre el riesgo de convertir dicha experiencia en lo que él denominó escuelas de espiritualidad. Habrá que ver, hay que entrar un poco a ver qué quiere decir esto, porque es así provocativo, ¿no? O también, dice él, grupitos. Esto ya es más de alcance natural, grupitos. Por el contrario, Francisco subrayó este aspecto que a mí me parece muy nuclear para Giussani. Vosotros no tenéis un grupito, les dice a los movimientos. Vosotros no tenéis un grupito, no. Movimiento. Porque, a ver, el Papa podía haberse escaqueado de la palabra movimiento. Hay muchas maneras de hacerlo, os lo aseguro. Y sin embargo dice, grupito no, movimiento. Que se mueve. Siempre en la calle. Siempre en la calle. Siempre en movimiento. Siempre abierto a las sorpresas de Dios que están en sintonía con la primera llamada del movimiento, que es el carisma fundamental. A don Giussani le gustaba decir que toda la Iglesia es movimiento, ¿recordáis eso? Toda la Iglesia es movimiento. Entonces ya había alguien que se ponía nervioso. A ver qué quiere decir. Era algo que iba mucho más allá de lo jurídico. Para remarcar esa dinámica que señala Francisco opuesta a cualquier cristalización de la fe, el grupito, la zona acotada. Después, el Papa señaló 3 notas para que los movimientos alcancen la madurez eclesial. Bueno, él señaló 3 notas, que son estas. Mantened la lozanía del carisma, 1. Respetad la libertad de las personas, 2. Y buscad siempre la comunión, 3. No pretendo decir, lo aclaro, y sería absurdo y presuntuoso que en CL estas 3 indicaciones siempre las hemos llevado a cabo de manera impecable. Por supuesto que no. Pero creo que sí se puede decir con sencillez que se trata de 3 acentos muy intensos en don Giussani. Luego los habremos llevado a cabo históricamente, los habremos encarnado y realizado como hemos podido. A veces mejor y a veces peor. Es necesario sufrir para que la verdad no cristalice en doctrina, sino que nazca continuamente de la carne. Es una cita de Emmanuel Mounier que Giussani eligió para el Manifiesto de Pascua de 1989. Y por eso en muchos momentos de la historia de CL, recordemos aquí la crisis del 68, la asamblea de Riccione del 76, no dudó en cuestionar las formas y la mentalidad que él veía cristalizar dentro del propio movimiento. Volver siempre al origen, pero no como nostalgia o arqueología, sino poniéndolo en juego frente a circunstancias siempre nuevas y desafiantes. Por lo demás, el propio Francisco dirá en su discurso del 7 de marzo de 2015, Plaza San Pedro con Comunión y Liberación, después de 60 años, el carisma originario no ha perdido su lozanía y vitalidad. Ahí aplaudimos todos. En otros momentos del discurso no aplaudimos todos. El primero que no aplaudió fui yo. En cuanto al respeto por la libertad de las personas, era algo que en Giussani llegaba a provocar estupor. A mí me provocaba estupor ese respeto. Apostaba totalmente por la libertad, hasta un punto que a la mayoría nos parecía un riesgo desmedido. Desmedido. A todos les daba su tiempo, sin imponer ningún condicionante rígido para la vida en la comunidad, en la que siempre hay personas y momentos de personas. Lo mismo podemos decir sobre su discreción y respeto exquisito en el discernimiento vocacional o de cualquier situación de vida que acompañara. Así que en este punto, si nos queremos contrastar con la autoridad de Pedro, podemos estar bastante tranquilos en cuanto al carisma, en cuanto a lo que luego cada uno de nosotros hace, pues ya que cada uno responda. En cuanto a buscar la comunión, era consciente de que se trataba de un camino a veces arduo desde el punto de vista existencial, pero como dijimos, él estaba convencido de que todo carisma verdadero capacita para reconocer la totalidad. Esta tensión me parece que se refleja también en su comprensión muy original de lo que es el ecumenismo, que designa en primer lugar para Giussani una apertura positiva hacia todo y hacia todos, e implica la pasión por el destino de las personas y un amor a lo que hay de verdadero en cualquiera.
Para Giussani, la mirada cristiana vibra por un impulso que le permite exaltar todo el bien que hay en todo aquello con lo que se encuentra, en la medida en que le hace reconocer que forma parte de ese designio bueno cuya realización será completa en la eternidad y que nos ha sido revelado en Cristo. Bueno, todos sabemos que Giussani nunca rehuyó la confrontación cuando estaba en juego la libertad de la Iglesia. Jamás abonó un tipo de presencia reactiva o dialéctica, sin embargo, nunca. Y eso que algunos debates fueron duros. Ya en el 67 subrayaba que el cristianismo no se realiza jamás en la historia como fijación de posiciones que hay que defender, que se relacionan con lo nuevo como pura antítesis. El cristianismo es principio de redención que asume lo nuevo salvándolo. Paso a ese discurso que tanto ha dado que hablar, el discurso a Comunión y Liberación, 7 de marzo 2015. Ya os anuncio que estamos llegando, Jolín, creí que estábamos llegando al final, pero todavía queda un poco. Se ha discutido mucho sobre el tenor del discurso del Papa a Comunión y Liberación ese día, que provocó, dentro y fuera del movimiento, interpretaciones contrapuestas y no pocas perplejidades entre quienes asistíamos ese día al encuentro con él en la plaza de San Pedro. Después del madrugón que algunos nos tuvimos que dar, vamos. Más allá del estilo personal de Francisco, exigente, nunca complaciente, inclinado a un tipo de corrección que puede provocar desconcierto, no solo aquí con CL, sino con todos los que ve, lo que nos interesa es ver cómo afronta el Papa la pervivencia del carisma, con toda la problemática que conlleva, a una distancia de 10 años de la muerte de don Giussani en aquel momento. Es un tema que luego ha adquirido, diríamos, una actualidad, podríamos decir, en el sentido giussaniano, dramática. Pero cuando yo empecé a escribir esto, pues todavía estas cosas que han pasado últimamente no habían pasado. Qué bárbaro, qué acierto. En este sentido, a mí me ha ofrecido luz un artículo titulado El alambique del general, publicado por mi colega y amigo Albert Metalli en su blog Contraluz, en el que recuerda una profunda conversación con el arzobispo Bergoglio en torno a la presentación del libro Se puede vivir así en 2008 en Buenos Aires. Aclaro que Metalli fue mi jefe en 30 Giorni. Y bueno, hemos estado muchos años sin hablarnos, no por nada, porque se fue a Argentina, perdimos contacto, pero bueno, le dije, a ver, estoy preparando una ponencia sobre la relación entre don Giussani y Francisco, creo que tú tienes algo que decir sobre esto. Entonces, me mandó este artículo y se quedó tan pancho, ya está. Bueno, y yo he cogido de ese artículo lo que me ha interesado, otras cosas no, pero he cogido lo que me ha interesado. Era la cuarta vez que Bergoglio presentaba una obra de don Giussani, la cuarta y la última, pero era la primera en que esto sucedía cuando el fundador de CL ya había fallecido. Y entonces se preguntó Bergoglio qué supone hacerse cargo de la herencia de un fundador. Un tema, como veis, de máxima actualidad para nosotros. Agregando que la gran tentación que existe en estos casos es codificar la herencia y hacer un manual de las ideas o de los dichos de Giussani en este caso. Atentos, esto lo repitió en Plaza San Pedro en 2015, pero ya lo había dicho, lo que pasa es que nosotros no nos habíamos enterado, como arzobispo de Buenos Aires en 2008, en Buenos Aires, con don Giussani, no digo que recientemente muerto, porque había muerto en 2005, pero vamos, todavía estaba muy fresca la memoria de la muerte. Todo esto lo dijo teniendo a su lado a los responsables de Comunión y Liberación en Argentina. Y según la observación personal de mi amigo Albert Metalli, lo que pretendía era alentar a los presentes para que siguieran adelante, presintiendo una cierta, inevitable y larga dispersión en la base de Comunión y Liberación. Bueno, esto es una intuición que se puede compartir o no. No se puede decir no te pongas la venda antes de la herida. Cada uno lo puede mirar como quiera, pero que esta era un poco lo que Metalli percibe que estaba en el trasfondo de esta intervención de Bergoglio, que respondió a su propia pregunta diciendo que el carisma de don Giussani se conservará si a lo largo de los años se consolida, pero no si se pone en conserva, otra palabrita que nos dijo en 2015. Es decir, si a lo largo de los años echa raíces en los hombres y mujeres, si se dilata y adquiere otras formas según el tiempo, si se subliman expresiones cada vez más ricas según la época. Es un riesgo sin duda, pero mayor riesgo es la codificación, tener el carisma enlatado. Son palabras
provocadoras, palabras evocativas, palabras que permiten que la fantasía de cada uno las traduzca y las lea a su manera, está claro. Pero es que Bergoglio es así, Francisco es así, en todo. Y es así, porque así nos lo ha dado el Señor, es así. Y se dirigió entonces, recordemos 2008, directamente a los que siguen el carisma de don Giussani, en las personas de los argentinos que estaban allí. O se animan a caminar en fidelidad al carisma y a los tiempos que se están viviendo, o se anquilosa y deja de ser fecundo. El planteamiento no deja de ser provocativo y no podemos negar que hay que hacer cuentas con él. Pudimos escuchar estas palabras casi calcadas, probablemente tenía allí lo que había dicho en esa ocasión, en Plaza de San Pedro 2015, cuando dijo: tampoco el carisma se conserva en una botella de agua destilada. Fidelidad al carisma no quiere decir petrificarlo. Es el diablo quien petrifica, no lo olvidéis. Fidelidad al carisma no quiere decir escribirlo en un pergamino y ponerlo en un cuadro. La referencia a la herencia que os ha dejado don Giussani no puede reducirse a un museo de recuerdos, de decisiones tomadas, de normas de conducta. Podemos hacernos la pregunta de si don Giussani compartiría esta perspectiva. Yo recuerdo que él siempre nos insistía en ser hijos, no discípulos, y como nos advertía que el carisma crece o decrece con la vida y el testimonio de cada uno de los que se adhieren a él. Por tanto, la petrificación de la que habla el Papa, como riesgo real, de cualquier carisma, también de los jesuitas, también de los franciscanos, también de los focolarinos, es lo más opuesto a la mentalidad de Giussani, que nunca deseó una repetición mecánica, sino que la raíz generase, como dice Francisco, expresiones cada vez más ricas según el tiempo, la circunstancia y la genialidad de sus hijos. Seguramente ese descentramiento del carisma al que se refirió Francisco en la Plaza de San Pedro, y que a mí particularmente fue lo que menos me gustó y lo que más me enrabietó en ese momento, no entendí qué significaba ese descentramiento, lo discutí mucho con mucha gente, encuentra su eco en la libertad que siempre vivió Giussani respecto a la estructura y las realizaciones concretas del movimiento, para subrayar, con palabras de don Gius, que el genio del movimiento que he visto nacer consiste en haber sentido la urgencia de proclamar los aspectos elementales del cristianismo. Y como dijo de manera insuperable el cardenal Ratzinger en su funeral, don Giussani guiaba a las personas no hacia sí, podríamos decir, ni hacia una institución, sino hacia Cristo, y así se ganó los corazones de muchos y ayudó a mejorar el mundo. Valga como signo explícito y elocuente de la estima del Papa por el carisma que el Espíritu ha regalado a la Iglesia a través de don Giussani, la carta que ha dirigido el pasado 24 de noviembre, esto ya está cerquita, cerquita de este momento, 24 de noviembre pasado, a todos los miembros de la Asociación Laical Memores Domini, con motivo de la profesión de un numeroso grupo de jóvenes que procedían de diferentes países. En ella Francisco manifiesta su viva gratitud al Espíritu que ha suscitado este carisma y subraya un aspecto que Giussani señalaba con especial vigor en la vocación de los Memores Domini, que la forma misma de vuestra vida, con la forma misma de vuestra vida, gritáis al mundo que Cristo es el único por el que merece la pena vivir. Sois laicos y misioneros, en perfecta línea con el mandato evangelizador que procede del bautismo. Añadía Francisco a los Memores en un momento que él mismo calificó de trabajoso, es una traducción castellana de una palabra italiana difícil para nosotros de traducir. Este trabajoso indica mucho más que mucho trabajo. Trabajoso, pesado, un punto doloroso. Mientras les reiteraba que la Iglesia acoge y acompaña vuestro carisma para que, dócil al Espíritu y obediente a la esposa, ofrezca frutos de apostolado y de santidad en el mundo. Yo creo, pero puedo ser un ingenuo, y de hecho muchas veces lo soy, que este mensaje de Francisco no se puede reducir a formalismo o mera benevolencia, porque asociaciones laicales y religiosas en las que se produce pues votos o promesas de sus miembros, hay tropecientas todos los días. Y el Papa no les dirige un mensaje. Está claro que hay un contexto, que hay una historia, que hay un momento dramático, que está la intervención de la Santa Sede en el gobierno de los Memores Domini. Claro, no soy tonto, ya tengo presente todo eso. Pero en ese contexto el Papa ha querido decir esta palabra y no estaba obligado a decirla para nada. Y la ha dicho. Ya está, no digo más. Último
este sí que es último, un diagnóstico que yo percibo convergente sobre dos peligros que acechan al cristianismo en nuestro tiempo. Conecto con algo que dije al principio, gnosticismo y pelagianismo. Citando al teólogo Henri de Libac, gracias Paco, Meditación sobre la Iglesia es un libro para tener debajo de la almohada, porque además se lee fenomenal y siempre te llena de paz y de alegría. Francisco sintetiza estos peligros en lo que denomina mundanidad espiritual y señala que puede alimentarse especialmente de dos maneras que están emparentadas. Una, la fascinación del gnosticismo, una fe que se encierra en lo subjetivo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan. Pero en definitiva, el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón y de sus sentimientos. Falta la carne, falta el impacto de la carne. La otra es el neopelagianismo, autorreferencial, dice él, otra palabra, autorreferencial y prometeico, de quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros para cumplir algunas normas. Dice Francisco en Evangelii Gaudium que es imposible pensar que de estas formas desvirtuadas de cristianismo pueda brotar un auténtico dinamismo evangelizador. Bueno, pues muchos años atrás, en 1993, Giussani se había referido a la polémica antipelagiana y a la denuncia del gnosticismo, que habían sido dos núcleos centrales del debate cultural que promovió por entonces la revista Il Sábato, que los más jóvenes lógicamente no conocerán, pero bueno, aquello era una revista de combate, aquello era un periódico de combate, y bromas son otra cosa. Agradeciendo la batalla que había emprendido este periódico y subrayando que son dos temas que se pueden situar 100 años o 1000 años atrás y ya está. Pero Giussani decía que eran un problema del presente. Y subrayaba que la fe es la experiencia de una realidad humana que contiene algo distinto, diferente, que se puede reconocer, mientras que el gnosticismo era la pretensión de definir, según la propia capacidad, el valor o el contenido de verdad que tiene algo. Lo que es signo deja de serlo y se reduce a objeto, al contenido de una definición que se alcanza de manera intelectualista, atención a la palabra. Para Giussani, el gnosticismo era una auténtica traición al mensaje cristiano porque eliminaba a Cristo como hecho histórico irrepetible e inigualable, sin precedentes, que no es consecuencia de factores anteriores. Termino ya con una conclusión personal. He intentado esta modesta, y digo lo de modesto sin falsa modestia, porque es que es modesto realmente, aproximación a la relación concreta y también ideal entre Papa Francisco y don Luigi Giussani con una anotación muy personal. He abordado esta invitación que recibí de los organizadores de las jornadas como periodista atento a la vida de la Iglesia y apasionado con ella. 1. 2. Como hijo de don Giussani. Y 3. Como hijo de la Iglesia que por deseo del Señor encuentra en Pedro y sus sucesores la roca última y sólida que le permite permanecer unida y fiel en medio de las tormentas de la historia. Como periodista y comunicador llevo 35 años afrontando a diario la tarea de entender, narrar y explicar la vida de la Iglesia y dentro de ella el camino de los sucesivos pontificados. Puedo afirmar, sin ninguna duda, que la pertenencia a la historia que el Espíritu ha suscitado a través de la persona de don Giussani ha sido el alma de esa tarea a lo largo de los años. Es algo que siempre he sabido, pero ha sido sobre todo ahora, durante el pontificado de Francisco, cuando se me ha hecho más claro. Con frecuencia y por desgracia, la narración de este pontificado en los medios de comunicación se ha convertido en una auténtica lucha ideológica en la que cada trinchera, a izquierda o derecha, reduce y caricaturiza los gestos y palabras del Papa en la dirección que es conveniente para sus respectivos intereses. Acoger al Papa entero, aprender al Papa, no del Papa, que también, aprender al Papa, como dice genialmente don Angelo Scola, trabajar por entender la unidad de su magisterio, sus acentos y su estilo, confiar en él a través de todos los ruidos y las imágenes tantas veces borrosas, es una tarea no sencilla, en la que me he sentido sostenido, alentado y aclarado por la vida, palabras incluidas, de don Giussani, tal como la recibo en el presente dentro de este gran río de comunión y liberación.
Como él mismo dijo en un momento difícil, sínodo de los laicos, en un momento en que se debatía duramente sobre los movimientos en la Iglesia, Pedro es el lugar de la última paz para todo fiel cristiano. Y yo lo tengo grabado a fuego. Y agradezco haber podido bucear en esta amistad ideal entre dos hombres tan distintos, pero creo también profundamente unidos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que tenemos que agradecer a José Luis la libertad y la parresía. Yo le estaba escuchando y me estaba dando cuenta que esta conferencia era muy importante para la vida de José Luis. Y quisiera entender también que esta conferencia no solo era muy importante, y así lo ha demostrado, para la vida de José Luis, sino para la vida del movimiento de todos ustedes. Muchas gracias.